Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes programar tus vídeos de YouTube para que se publiquen días más tarde. Si llevas tiempo en YouTube, esto evidentemente ya lo sabrás, pero si estás empezando es muy posible que no sepas dónde programarlo o si debes programar los vídeos. Bueno, pues no te preocupes porque es muy fácil y te lo voy a enseñar enseguida. Y como siempre, para enseñártelo nos vamos a venir al panel de control aquí al YouTube Studio y vamos a ver los vídeos para que veas rápidamente cómo puedes programarlos. Vamos a ir directamente a contenido y si te fijas aquí tengo 3 vídeos, 2 en programado, estos dos ya los tengo programados y este lo tengo en privado, que este ahora lo programaremos para que veas cómo se puede programar. Estos 3 vídeos que ahora los tengo programados, pero cuando estés viendo este vídeo ya los tendrás publicados, que por cierto te recomiendo que vayas al canal y les eches un vistazo porque son bastante interesantes. Y dicho esto, vamos a ir directamente al vídeo que está en privado, que es como suelo subir yo los vídeos, los suelo subir en privado, porque luego ya sabéis que hay que poner el título, descripción, etiquetas, etcétera. Yo siempre los subo en privado y luego ya tranquilamente es como los optimizo. Que por cierto, si no sabes cómo optimizar tus vídeos para que suban más posiciones, haré un vídeo donde optimice uno de mis vídeos desde cero. Todo lo que hago, todos los pasos que sigo para optimizar los vídeos para que luego poco a poco vayan subiendo posiciones y vayan ganando muchas visitas. Y dicho esto, chicos, vamos a ver cómo programar el vídeo. Bueno, ya estamos en este vídeo muy interesante donde te enseño cómo hacer miniaturas. Hoy en día las miniaturas es prácticamente lo más importante que hay en los vídeos, ya que la primera impresión que se lleve el usuario es lo que va a hacer que haga clic o no haga clic en tus vídeos. O sea que si estás empezando y no estás haciendo tus miniaturas, te recomiendo que hagas clic en este vídeo, que le eches un vistazo, que veas cómo hago mis miniaturas y que te sirva de ayuda o de inspiración para tú hacer tus miniaturas y ganar más visitas y más suscriptores. Y dicho esto, vamos a programar el vídeo, ¿vale? Si bajamos un poquito hacia abajo, aquí en visibilidad, como veis, lo tengo en privado. Si le damos clic, aquí podemos cambiar cómo queremos que esté el vídeo, si está en oculto o lo podemos publicar. Y aquí debajo nos pone programar. Ya veis lo fácil que es y lo sencillo que es. Simplemente tenemos que entrar aquí, le damos a programar y aquí ahora nos pide evidentemente que digamos el día y la hora. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a seleccionar, voy a poner el día 2 de enero, que creo que es cuando lo quería publicar, y luego el tema de la hora, ¿vale? El tema de la hora, aquí quiero hacer un inciso, porque el tema de la hora es muy importante, ¿vale? Tenéis que intentar siempre publicar los vídeos cuando más tráfico tenéis en vuestro canal. Y diréis, ¿y esto cómo lo puedo saber? Bueno, pues no hace mucho que YouTube incluye en las estadísticas un dato en el que te dice cada día cuáles son las mejores horas que puedes publicar, cuáles son las horas en las que más gente está viendo tus vídeos. Esto es muy importante y por eso quiero hacer un vídeo explicándote dónde puedes mirar esto y así puedas saber cuándo publicar tus vídeos, qué días y a qué horas. O sea que si quieres verlo, ya sabes, suscríbete al canal y dale a la campanita. Bueno, ya le hemos puesto el día, le hemos puesto la hora y aquí abajo, como veis, tenemos configurar como estreno. Esto también es bastante importante y esto es un consejo que os doy yo personalmente. Intentar siempre publicar los vídeos como estreno. Principalmente la diferencia de publicar con estreno o sin estreno es que si no pones estreno directamente el día 2 de enero a las 17 se publicará el vídeo, pero si pones como estreno se generará como si fuera un directo con un chat a la derecha. Esto es muy importante y esto os va a ayudar muchísimo a crecer la comunidad. De hecho es curioso, pero hay mucha gente que no lo conoce esto de los estrenos y cuando han entrado en algún estreno se han creído que es un directo. A mí me ha pasado tener gente que hablándome por el chat en un estreno ha dicho, oye, haz esto, haz lo otro, y claro, no sabían que era un estreno, que es un vídeo realmente que yo he subido y que yo también estoy en el chat. Esto es muy interesante para poder interactuar con vuestra comunidad, para publicar el vídeo y luego que la gente que esté viendo tu vídeo junto a ti esté interactuando contigo en el chat y tú hablando con ellos. Y comentando lo de estreno, que sepáis que también podéis publicarlo como estreno. Si lo ponéis público, también lo podéis configurar como estreno y lo publicaríais en el mismo momento en que guardéis y generaríais ese chat que se genera también cuando lo hacéis programado. Yo en nuestro caso lo vamos a programar tal y como estaba, le vamos a dar a listo y le vamos a dar a guardar. Y ahora si volvemos a los vídeos, y como veis ya tenemos estos 3 vídeos programados. Estos 2 primeros no los he puesto como estreno, simplemente pone programado, y el tercero, el que acabamos de hacer ahora, lo pone como estreno. También deciros que el tema del estreno es mejor cuanto más usuarios tengáis. Si tenéis pocos seguidores, la verdad es que no vale la pena. Yo por ahora simplemente los estoy programando y conforme el canal vaya creciendo, que haya más gente que vea el vídeo y nada más se publique, pues entonces ya lo puedo poner como estreno para poder interactuar con todos los que estén viendo el vídeo en directo. Y aquí hemos visto cómo programar los vídeos, pero si nos vamos a en directo, aquí también podemos programar los directos, pero eso te lo enseñaré en un próximo vídeo. O sea que si quieres verlo, ya sabes, suscríbete al canal y dale a la campanita.
Bueno, pues ya has visto lo fácil que es programar los vídeos, es muy rápido y la verdad es que es muy útil. En mi caso, que estoy grabando los vídeos con unas semanas de antelación, me sirve bastante para tenerlos programados y para ver esa diferencia de días entre un vídeo y otro vídeo. O sea que nada, espero que te haya servido el vídeo. Si tienes alguna duda, no dudes en dejármelo en los comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete y nos vemos por el canal.